profesores y compañeros. Hoy mi grupo, conformado por Carla Altamiranda, Nidia Ballesteros, Alberto Campos, Patricia Leones y mi persona, Patricia Robles, tenemos el gusto de presentarles la charla sobre Louis Kahn. Vida y formación del arquitecto. Louis Isidore Kahn nace el 20 de febrero de 1901 y fallece el 17 de marzo de 1974. Fue un renombrado arquitecto asentado en Filadelfia, Estados Unidos. Después de trabajar en varios estudios en esta ciudad, fundó el suyo propio en 1935. Al mismo tiempo que dirigía su estudio, se dedicó también a la crítica del diseño y a la docencia en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Yale, de 1947 a 1957. Fue profesor de arquitectura en la Escuela de Diseño en la Universidad de Pensilvania. El estilo de Kahn, influenciado por las antiguas ruinas, tiende a la monumentalidad, al monolitismo y a la interpolaridad. Sus edificios no esconden su peso, sus materiales o su forma de construirse. Kahn siempre se involucró profundamente en todos sus trabajos. Reinterpretó el estilo internacional de forma poco convencional, inspirándose a menudo en la arquitectura antigua. Sus trabajos reflejan su interés por la luz y los materiales. Isamu Noguchi se refirió a él como un filósofo entre arquitectos. Su trabajo también se caracteriza por seguir la línea de Le Corbusier, incorporándose una crítica tipológica de la arquitectura y una búsqueda constante por la nueva poética. Casa Fisher, ubicada en Hatboro, Pensilvania, Estados Unidos, fue construida entre los años 1960 y 1967. Para este edificio, Kahn buscó un sentido de monumentalidad y longevidad. Pertenece a la época moderna, su estilo es modernista y su función es la de una vivienda familiar. Materiales constructivos. Fue utilizada la madera para las paredes, la piedra fue utilizada para el basamento y el vidrio para los grandes ventanales. Elementos de soporte. La casa está sobre una plataforma, construida con una celosía de pilares de madera sobre la que se construyen las vigas que conducen a la construcción de las plantas. Y la base es de piedra, que es la que compensa la inclinación del terreno. Su cubierta es completamente plana. En cuanto a la ornamentación, su elemento decorativo son los amplios ventanales. La preocupación de Kahn extrema por la luz natural le llevó a realizar verdaderas maravillas cuando se trataba de resolver estos filtros, y más allá de intentar solucionarlas con un mero plano de vidrio, fueron varias las ocasiones en las que entendió la ventana como algo más, como un elemento que decoraba la luz proveniente del exterior y la guiaba hacia adentro, convirtiéndola en parte de la arquitectura interior, un artefacto esculpido que comenzaba fuera, expuesto a la intemperie, para continuar después conformado parte del sistema interior. Algunas de las ventanas más pequeñas situadas en la fachada noreste y sureste equilibran la luz y ayudan a suavizar el resplandor, permitiendo la entrada ocasional de los rayos de sol en la tarde. En la planta se puede apreciar la sala de estar. Una característica muy destacable de Kahn era la preferencia de que cada espacio utilizable tuviese su propia forma y no una forma unificada que dividía el interior del edificio para crear espacios útiles. Después tenemos el comedor, situado detrás de la chimenea. Fue construido originalmente como un espacio bastante oscuro y aislado, con solo una pequeña ventana, pero los clientes insistieron en que querían disfrutar de las vistas del exterior. La cocina tiene su propia forma, un cubo dentro de otro cubo. El espacio de la sala de estar continúa por encima y alrededor de ella. Luego tenemos los dormitorios. En el bloque de los 2 pisos destinados a los dormitorios es más fácil mantener la integración formal de cada habitación. Sin embargo, cada uno de los espacios es completo y coherente. La casa también tiene el vestíbulo, los baños, el aseo, un vestidor y un sótano almacén. Dentro de los elementos destacados arquitectónicos tenemos la ventana de esquina, que se encuentra en la sala de estar. Esta se extiende de piso a techo y da vista al río y al norte. También
que a la misma se le integra la silla de madera diseñada por Kahn. En la fachada se puede observar el nivel inferior en mampostería, que da la sensación de ser la base de la edificación. Sobre este se puede observar los otros dos niveles, caras planas revestidas en madera, las ventanas y algunas sustracciones de volumen. Luego tenemos los vanos. Los vanos y ventanas de la fachada tienen forma rectangular de diferentes tamaños. Las ventanas son fijas y existe proporción y ritmo entre los vanos y ventanas. Las ventanas se ubican sin un patrón definido en la cara, unas juntas y otras individuales. Las mismas no cuentan con ningún tipo de alero ni quiebrasoles. En cuanto a la volumetría, tenemos dos volúmenes, son cubos, los mismos están interceptados. La volumetría responde a la división de las áreas funcionales, públicas y privadas, separándolas unas de las otras en bloques distintos, pero a la vez comunicadas mediante la intersección. La iluminación de la casa es un detalle importante. La luz ingresa al interior de la casa mediante estas grandes ventanas y vanos que van de piso a piso. Estas grandes entradas de luz proyectan primordialmente a áreas sociales y de circulación. Los demás espacios poseen igual entrada de luz natural, pero no la misma proporción que las antes mencionadas. Para Kahn, el espacio y la luz eran una misma cosa, y la orientación un arte preciso. Biblioteca de la Phillips Exeter Academy. Descripción de la obra. Fue construida en el 1965 en una época moderna de estilo modernista para que contrarrestara el carácter histórico de los demás edificios del campus, logrando así una contribución significativa al paisaje arquitectónico del mismo. Materiales. Las paredes exteriores son de ladrillo a modo de mampara, en la fachada una línea horizontal intermedia de paneles de madera y se utilizaron vigas de hormigón en su estructura. Función. La biblioteca moderna deviene un laboratorio para la investigación y experimentación, un refugio sereno para el estudio, la lectura y la reflexión. Elementos de soporte. Se utilizaron muros de carga de ladrillos y muros de hormigón armado. Cubierta. Su cubierta es plana y en algunos espacios es inclinada. Planta. Desde el exterior tiene el aspecto de un cubo de ladrillo. Al entrar entre las placas que conforman ese cubo se descubre un acceso poco celebrado que casi a cualquier hora del día se encuentra bajo las sombras, evoca una cueva. Este acceso conduce a un espacio central de la altura del edificio definido por una serie de formas euclidianas y por la expresividad de sus materiales aparentes bañados por una luz indirecta, los cuales evocan la emoción de lo elemental. En la segunda, tercera y cuarta planta hay cubículos de lectura privados dispuestos alrededor del perímetro del edificio, que están situados en los espacios existentes entre los pilares de ladrillo. La planta tiene una forma cuadrada dividida en 9 cuadrados menores con un cuadro libre al centro, o un gran cubo de 34 por 34 por 24, con un cubo central vacío o, volviendo a Boole, un vacío esférico. Su significado es la búsqueda del conocimiento como un proyecto espiritual. Elementos destacados. Posee uno de los espacios más extraordinarios, un gran vacío volumétrico, las mesas de lectura llamadas carrel y el tragaluz de las mesas de lectura. Fachada. Las fachadas de la primera versión estaban compuestas por secuencias de arcos de medio punto de ladrillos, que en la versión definitiva se transforman en unos sutiles arcos planos sobre intercolumnios estrechos. En el interior, esos darán lugar a los espacios de lectura individual, una especie de lugar descubierto en los pliegues de la construcción. Vanos. Tienen forma cuadrada del mismo tamaño. Las ventanas son fijas y simétricas, en el edificio se mantienen en el mismo orden y los vanos tienen ritmo, proporción de los vanos y ventanas. Volumetría. El edificio es una yuxtaposición de dos cubos, uno muy grande que contiene el otro más pequeño y central que conforma el hall y permite un espacio interno de piso a techo de 21 metros de altura.
Cada una de sus fachadas mide 33 metros de largo y una altura de 24 metros, constituyéndose como el edificio más alto del campus. Y por último, la iluminación. Otra frase de Kant fue: el modo en que se conforma un espacio implica en gran medida la conciencia de las posibilidades de la luz. Los medios que conforman un espacio implican ya que la luz penetra en él y la elección misma de la estructura es al propio tiempo la elección del tipo de luz que se desea. Hay un gran manejo de la luz en la parte superior del espacio central. Hay dos grandes vigas en forma de X que baña el interior del edificio con una luz indirecta que evoca la transición de la oscuridad a la luz que propone su acceso. Continuamos con el Salk Institute. Este edificio fue construido en San Diego, California, en Estados Unidos, entre los años de 1959 a 1965. Es de la época moderna y es estilo de arquitectura modernista americana. El edificio es el Instituto Salk de Estudios Biológicos. Alberga un centro de investigación con 56 laboratorios dedicados a estudios de biología molecular y genética, neurociencias y biología de las plantas. Entre los materiales del proyecto podemos mencionar que fueron hormigón, madera de teca, plomo, vidrio, acero especial y travertino para los pisos. Las fachadas son de hormigón vertido. Al principio, Kant diseñó la plaza central con árboles y vegetación, pero prefirió encargar el diseño del jardín de la obra al arquitecto Luis Barragán. La madera de los estudios es teca, bastante sensible a las inclemencias medioambientales. Las fuentes son de mármol, al igual que todos los conductos de agua existentes en la plaza. Los laboratorios tienen unos ventanales de vidrio y un pasillo exterior que transcurre entre estos y los patios interiores formados por los estudios. Las escaleras y la estructura de los ascensores son de hormigón. Entre los elementos de soporte y cubierta están los que conforman la estructura, que son los muros, las columnas postensadas y las vigas Vierendeel. Los muros están hechos de concreto reforzado y se acomodaron de tal manera que los espacios entre ellos quedaran libres para visualizar el paisaje. Son gruesos y producen sensación de solidez. Las columnas postensadas garantizan la rigidez del edificio en el sentido opuesto a los muros. Las vigas de los forjados de las plantas de laboratorio son de enorme tamaño. Tienen cada una de ellas una estructura que deja grandes huecos. Están atirantadas y apoyadas sobre dos soportes de plomo. La obra tiene una cubierta plana. En cuanto a la planta, la misma tiene una forma de un gran cuadrado con dos volúmenes rectangulares sobre este cuadrado. Tiene un significado que es una obra que se pierde en el horizonte entre el cielo y el mar. Entre las partes del edificio tenemos las que son en el exterior, que son el patio y las torres. El patio presenta elementos sencillos, tales como un estrecho canal de agua que pasa por su plaza central y que baja en cascada hasta una serie de estanques inferiores. Las torres de estudio están colocadas de forma simétrica y se alzan a cada lado del patio. Presentan paredes en ángulo de 45 grados que permiten unas vistas espectaculares. Tenemos en el interior lo que son los estudios. Los estudios están colocados en la fachada de cada bloque de laboratorios que miran a la plaza. Tienen forma de pico y un ventanal en cada uno de ellos que mira al mar. También están los laboratorios. La primera planta del laboratorio y la primera del entrepiso de instalaciones son subterráneas y tienen ventanas y puertas exteriores. En el extremo norte de cada bloque de laboratorios hay un espacio con oficinas y una de las entradas al edificio. En el extremo sur de cada bloque, que es el que mira al mar, hay una zona destinada a las bibliotecas. En los elementos destacados tenemos las 203 paredes de teca de las ventanas, que son un elemento significativo del proyecto, porque expresan un elemento humano y una escala dentro de una estructura monumental. También el uso de pórticos orientados para aprovechamiento de la luz natural. En cuanto a las fachadas, son de hormigón vertido, ya que este es más flexible y resiste mejor a los seísmos. Contiene también puzolana y está tintado de color lavanda, una tonalidad que rocea en el atardecer y en el amanecer. La fachada tiene formas geométricas de cuadrados y rectángulos. Está dividida por elementos como pórticos, ventanas, escaleras. En cuanto a los vanos y ventanas, las ventanas son cuadradas.
Los laboratorios tienen unos ventanales de vidrio y un pasillo exterior que transcurre entre estos y los patios interiores formados por los estudios. Tiene ventanas individuales y corridas, presenta un ligero ritmo en algunas secciones, tiene vanos también sin ventanas. Tiene las 203 paredes de teca en las ventanas y cada ventana es prefabricada y con una calidad hecha a mano debido al detalle de la madera, permitiendo que se adapten a distintas aberturas. En cuanto a la volumetría, esta obra está compuesta de 2 volúmenes rectangulares simétricos separados por un patio vacío. Un estrecho canal de agua pasa por el eje del patio, direccionando las vistas hacia el Océano Pacífico. Cada edificio tiene 6 niveles. Los laboratorios se distribuyen en los bloques. En cuanto a la iluminación, Kant tuvo que tener especial cuidado con las orientaciones y de ahí surgió el concepto de la arcada sombreada en el nivel de jardín y entre los estudios. Dentro de los estudios se generaron pequeñas aberturas y juegos de planos inclinados que brindaban luz natural. Debido a los códigos de zonificación, las 2 primeras plantas tenían que ser subterráneas, donde se encontraban algunos laboratorios. Para que recibieran luz solar suficiente, fueron proyectados una serie de light wells en ambos lados de cada edificio, con aproximadamente 12 metros de ancho y 7.5 metros de largo. Evolución de sus obras. Casa Oser, de 1939 a 1943. La casa fue construida en la ladera de una colina boscosa en Montgomery County, aunque en un principio fue concebida para otro lugar en Melrose Park, una de las primeras viviendas de Kant. Se trata de un encargo importante que ilustra características que posteriormente se desarrollarían en mayor medida y pasarían a formar parte del vocabulario arquitectónico y estético del arquitecto en sus proyectos residenciales. Complejo residencial Carver Court, de 1941 a 1944. Situado en la ladera de una colina algo boscosa, Carver Court estaba compuesto por 100 viviendas para trabajadores de la industria armamentística y sus familias. El complejo también contaba con mantenimiento auxiliar, estructuras administrativas y espacios públicos que funcionaban de día como guardería de niños y de noche como lugar de encuentro para los padres. Galería de Arte, Universidad de Yale, de 1951 a 1953. Con la Galería de Arte en Yale, Louis Kahn establece nuevos conceptos, tales como simetría, clara separación entre espacio servido y espacio servidor, y un nuevo vocabulario basado en el triángulo y el círculo. El triángulo, como figura, aparece en la escalera y como concepto estructural en los forjados tridireccionales en la construcción. El edificio, construido con ladrillo, hormigón, vidrio y acero, se convirtió en una desviación significativa con respecto al estilo neogótico dominante hasta ese momento en el campus de la universidad. Centro de la Comunidad Judía, Trenton, Estados Unidos, de 1954 a 1959. El Centro de la Comunidad Judía, en Trenton, New Jersey, ilustra el interés de Kant por geometrías repetitivas, que en planta se configuran en composiciones bilateralmente simétricas. La simple geometría de la planta permite a Kant desarrollar un programa espacial simple pero efectivo. El conjunto consta de 4 cuadrados perfectos con un techo piramidal organizados en forma de cruz alrededor de un patio central también cuadrado. Laboratorios de Biotecnología Richards, de 1957 a 1965. Están ubicados en la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos. Son usados principalmente por los estudiantes de las facultades de estas universidades relacionadas con biología y tecnología. El edificio tiene una serie de torres altas y macizas que rodean a las salas de laboratorios. El espacio de estos es flexible y abierto, y no tienen ninguna estructura vertical en zonas intermedias. Los aparatos que hay en los laboratorios requieren numerosas y grandes instalaciones. Están ubicadas todas ellas en alguna de las torres perimetrales que antes indicamos. Casa Esherick, ubicada en Filadelfia, Estados Unidos. Fue construida en 1959 a 1961. La casa Esherick es uno de los primeros diseños residenciales construidos de Kant, que ilustra su ideología formal después de su regreso a Estados Unidos. Desde el primer momento se plantea una caja rectangular única, paralela a la calle y con un jardín en el fondo.
En el proyecto final, la caja arquitectónica ha sufrido algunos cambios, pero se mantiene el concepto de la organización de los espacios servidos con una tira de servicio central, concepto que Louis Kahn llevará a su plenitud en posteriores proyectos. Primera iglesia y escuela unitaria ubicada en Rochester, Estados Unidos. Fue construida en 1959 a 1969. La primera iglesia unitaria combina la estética del diseño moderno con los valores unitarios tradicionales que promueven la comunidad y unen a todos en el corazón del edificio, es decir, en el santuario. A pesar de que la primera iglesia unitaria no es uno de los edificios más famosos de Kahn, es igualmente impresionante y espacialmente intrigante. Desde el concepto de diseño hasta el diseño de sistemas de iluminación natural son marcas registradas de la arquitectura de Kahn. La primera iglesia unitaria es uno de los mejores ejemplos de Kahn de cómo la arquitectura puede tener efectos transformadores, no solo con la luz o el diseño, sino con la comprensión teórica y la reestructuración del uso del espacio. Eleanor Donnelly Erdman Hall, ubicada en Bryn Mawr en Estados Unidos. Fue construida en 1960 a 1965. El proceso de diseño de esta obra tuvo unas características singulares, pues se desarrolló a partir de dos planteamientos iniciales completamente diferentes que evolucionaron de forma paralela antes de converger en una solución final. El primer concepto está basado en una rigurosa malla octogonal similar a la desarrollada en el edificio principal del Centro Judío de Trenton. El diseño final, con los tres bloques cuadrados unidos en diagonal, resuelve en un esquema claro y contundente tales relaciones y articulaciones, así como la necesidad proclamada por Kahn de una imagen exterior monumental, muy acorde con la fascinación que por entonces mostraba por los castillos escoceses. Indian Institute of Management, ubicada en Ahmedabad, India. Fue construida en 1962 a 1974. La ejecución de este programa exigía diferentes tipos de edificios, una escuela, dormitorios para los estudiantes y viviendas para el profesorado y el servicio. En esta zona árida del país y en un terreno de 26 hectáreas bastante llano, Kahn esbozó un plano de situación y de escala inherente a las formas geométricas y las relaciona con la jerarquía institucional de los distintos edificios y sus programas. Kahn concibió el Indian Institute of Management como una mezcla de austeridad y majestuosidad, incluyendo espacios para la interacción informal y logrando un equilibrio entre el movimiento moderno y la tradición, que capturó el espíritu intemporal de la India. Kimball Art Museum, ubicado en Fort Worth, Estados Unidos. Fue construida en 1966 a 1972. Como dijo Kahn, el espacio de un edificio debe poder leerse como una armonía de espacios iluminados. Cada espacio debe ser definido por su estructura y por el carácter de su iluminación natural. Aún un espacio concebido para permanecer a oscuras debe tener la luz suficiente proveniente de alguna misteriosa abertura que nos muestre cuán oscuro es en realidad. Al igual que en la mayoría de sus edificios, Kahn consiguió idear características que contextualizan y dan una personalidad única al proyecto. Una buena muestra de ello son dichas cubiertas techos, que establecen una fina asociación entre la estructura y lo que fue en su día el entorno rural de Fort Worth. Aportes del arquitecto. Louis Kahn fue uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX. A sus edificios monumentales y atemporales les incorpora una construcción reflexiva de los espacios, como él mismo definió su trabajo. Sus temas principales son la materialidad y la luz, a través de la simpleza y pulcritud del hormigón, y el ladrillo acentúa el carácter monolítico de sus edificios. Por otro lado, al interior, el manejo de la luz en todas sus obras aporta un dramatismo con el que busca transmitir el alma y voluntad de los materiales. Las grandes construcciones de la antigüedad influenciaron su obra, de ahí su estilo monumental y monolitismo, una palabra que define gran parte de su obra. Se alejó del funcionalismo de la Bauhaus y del racionalismo para seguir la línea iniciada por Le Corbusier, la búsqueda de una nueva poética arquitectónica dentro del movimiento moderno, pero lo hizo siempre con un sello propio. La luz fue su gran obsesión.
en la cual él explica: la elección de la estructura es sinónimo de la elección de la luz que da forma a ese espacio. La luz artificial es solo un breve momento estático de la luz, es la luz de noche y nunca puede igualar a los matices creados por las horas del día y la maravilla de las estaciones. Gracias.